Bien, llueve torrencialmente acá en La Paz, nos informan los cambios que se dan de pronto estamos con sol y de pronto estamos con lluvia. Bien, vamos a entrar al último tema del programa, lo adelantábamos, vamos a hablar del Sistema Único de Salud. Nos visita la flamante ministra de Salud, Gabriela Montaño, a quien saludamos, le damos la bienvenida. Éxitos, ministra, gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes, Iván, gracias por la invitación y por la posibilidad de seguir informando a la población sobre el SUS. Sabemos que la gran mayoría de la población sabe que existe, hay una enorme cantidad de gente que ya se ha adscrito al Sistema Único de Salud, pero es importante que sigamos hablando de él y profundizando sobre cómo va a funcionar y sobre todo dándole la seguridad y la certeza a la población de que el SUS tiene un sustento financiero y económico. En las últimas horas se ha tratado de poner dudas sobre eso y nos parece importante aclararlo. Bien, ministra, bueno, hace un momento hablábamos con el ministro de Gobierno sobre la implementación de la Constitución Política del Estado, que también está como un mandato, el tema de la salud, sí, como un mandato de la propia Constitución aprobada. Y el Sistema Único como un mandato específico dentro de esa responsabilidad de altísimo nivel que tiene el Estado con los bolivianos, es decir, la salud y la educación son dos tareas centrales del Estado para con la población y los ciudadanos, y dentro de la salud, el Sistema Único de Salud es un tema importantísimo. Bien, ministra, ¿qué pasó? Se suponía que este sábado y domingo iban a estar trabajando por tiempo y materia con el Colegio Médico de Bolivia para que ellos hagan sus observaciones, en fin, en torno a lo que significa la ley que está siendo tratada en la Asamblea. ¿Qué pasó, ministra? ¿Se fueron? Ayer estuvieron un poquito de tiempo, patearon el tablero. ¿Qué ha sucedido? Un poco para entender qué ha pasado con el Colegio Médico de Bolivia. Bueno, para nosotros es extraño al menos, porque el día jueves se solicitó a la Asamblea, al Ministerio de Salud, a través de esta ministra, que se pueda aplazar el tratamiento del proyecto de ley para que podamos trabajar sábado y domingo. Así se hizo, se aplazó el proyecto de ley y teníamos que haber trabajado sábado y domingo. Este es el proyecto de ley, es un proyecto de ley que modifica la ley 475, modificada ya antes por la ley 1069. Básicamente, ¿qué hace esta ley? Amplía las prestaciones, los productos en salud que le otorgamos a la población. Antes solo atendíamos, digamos, de manera gratuita a las poblaciones de los extremos de la vida y mujeres embarazadas, es decir, niños menores de 5 años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad. Y hoy con esta ley lo que vamos a hacer es ampliar a toda la población. Esa población que no estaba cubierta por una atención gratuita entre los más de 5 años hasta los 59 años, hoy con esta ley sería cubierta, ¿no? Vamos a tener 1.200 prestaciones agrupadas en 400 productos en salud y por supuesto todo esto va a beneficiar a miles, millones de personas. La población meta que sería beneficiada con el SUS son 5 millones de personas, un poco más de 5 millones de personas. Aquellas personas que no tienen una cobertura por la seguridad social, es decir, que no están afiliados a una caja, a la Caja Nacional, a la Caja Petrolera, a la Caja de Caminos, al Seguro Universitario, y fundamentalmente son aquellas personas que no tienen un trabajo asalariado, ¿no? Y son muchas personas y muchos sectores muy importantes de la sociedad, gremialistas, todas nuestras caseritas, nuestros caseros en los mercados, trabajadores por cuenta propia, es decir, que son independientes y que no tienen un cargo ni en la función pública ni en el ámbito privado, todos los estudiantes, toda la etapa esa escolar y adolescente no la teníamos cubierta y hoy la vamos a tener cubierta. Campesinos, campesinas,
Es decir, y bueno, personas que tienen emprendimientos propios, ¿no? Es decir, una enorme cantidad de personas y de sectores muy importantes para la sociedad y que si querían tener alguna cobertura, algún seguro, tenían que pagar, tenían que sacar de su bolsillo y pagar. ¿Qué vamos a generar con esto? Un impacto importantísimo en la familia. ¿Sabe por qué, Iván? Porque la familia boliviana, estos sectores de la familia y sus familias, gastaban en primer lugar para alimentos y después si había algún problema de salud, era la segunda causa de gasto del bolsillo de la población. Entonces, ahora le vamos a ahorrar un montón de recursos a esa familia que va a poder invertir en otras cosas, en mejorar su calidad de vida, en otras cosas. Y por supuesto, además, muchas de estas familias, como no tenían los recursos para poder hacerse atender, sufrían enormemente la dolencia, la afectación de un miembro de la familia. Hoy van a poder ser atendidos en el sistema público. Entonces, es un impacto enorme. Y nosotros no entendemos por qué se nos hizo aplazar la ley el jueves si no se tenían propuestas concretas modificatorias a esa ley. Se ha entregado este documento, aquí está la carta de presentación, son 3 páginas, ustedes las pueden ver, son 3 páginas de un resumen ejecutivo que tiene 6 puntos, con un análisis desde nuestro punto de vista bastante superficial de la sostenibilidad financiera del SUS. Y ahí quisiéramos centrar hoy día nuestra conversación con ustedes, porque la población tiene que saber que hay los recursos y les vamos a mostrar dónde están esos recursos, cómo se van a distribuir esos recursos, porque nos parece importante que la gente tenga esa certeza, ¿no? Esa tranquilidad. Ministra, usted ha señalado que van a ser más de 5 millones de bolivianos, más de la mitad de la población boliviana que va a acceder al Sistema Único de Salud, que ya no va a erogar esa platita que lo hace actualmente. Para eso hay que tener un colchón financiero. Usted nos decía, esa es la parte donde han surgido las críticas, porque el Colegio Médico de Bolivia decía, no, la plata, los 200 millones que se van a poner no va a alcanzar. Hoy tenemos... Es que no son solo 200 millones y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Decían, la infraestructura que tenemos ahora ya está colapsando, por tanto, los hospitales no van a poder albergar a los nuevos asegurados en el nuevo sistema de salud, que son los 2 temas que se manejan de manera permanente. Explíquenos cuál es la sostenibilidad, el financiamiento y cómo se va a configurar precisamente el trabajo con esas más de 5 millones. Con gusto, hemos traído una que yo les pediría que puedan acompañarme con los cuadros que hemos traído. Mire, este es un primer dato importantísimo. El gasto público en salud con relación al PIB, en el caso de la región, si ustedes pueden ver, Bolivia está por encima de Chile, por encima de Brasil, por encima de Perú, en el gasto público, es decir, estamos bien ubicados. No es que invertimos poco en salud. ¿Y qué hemos estado haciendo con esos recursos durante todos estos años? Porque hay gente que dice, ¿y por qué no se puso el SUS el 2006? ¿Por qué se lo pone ahora? Y yo les voy a explicar por qué. Porque en el 2006, durante todos los 180 años de los gobiernos anteriores, se habían creado en nuestro país 17.175 ítems en salud. Y solo en los 13 años, durante el gobierno del presidente Evo Morales, hemos creado 18.550 ítems. Es decir, hemos más que duplicado la cantidad de ítems que tiene el sistema en solo 13 años. Y el 2019, es decir, este año, vamos a crear 8.000 ítems para salud. Imagínense, es más de la mitad de lo que se creó en toda la época de los anteriores gobiernos republicanos. Eso nos pone en una mejor situación para poder pensar en el SUS.
No podíamos hacer todo esto de entrada el año 2006, teníamos que recuperar nuestros recursos naturales, tenía que haber más ingresos para el país, etcétera, etcétera. Mire, 46% de ítems vamos a crear en un solo año, este año 2019, de lo que se creó en todos los gobiernos antes del presidente Evo Morales. Ese es un primer elemento, recursos humanos. Pero además les voy a explicar qué más vamos a hacer en recursos humanos. Mire, ¿Estos van a ser suficientes para todo lo que significa la atención de toda esa cantidad de personas que van a estar en el SUS? Por eso, vamos a seguir ahorita, le voy a mostrar. Pero 8.000 ítems en un año es más de la mitad de lo que se creó en toda la vida previa al gobierno, toda la vida de la República previa al gobierno del presidente Evo Morales. Mire, en establecimientos en salud, es decir, la infraestructura que se necesita para el SUS. En 180 años de todos los gobiernos anteriores de la vida republicana se construyeron 2.870 establecimientos de salud, de todos los niveles, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. En los 13 años que está el presidente Evo Morales se han construido 1.061 establecimientos de salud. Es decir, en 13 años hemos hecho la mitad de lo que ellos habían hecho en todos los gobiernos anteriores. Nosotros vamos a construir 43 hospitales que están en este plan de hospitales. Y ahora quiero mostrarles. Estos son en el mapa ubicados los 4 establecimientos de salud de cuarto nivel, es decir, institutos nacionales de altísima especialidad. Tenemos 13 establecimientos de salud de tercer nivel en nuestro plan de hospitales. Como ven ustedes distribuidos, por primera vez se distribuye de manera equilibrada y equitativa en todo el territorio nacional. Antes solo importaba el eje central. El sur, el norte del país no existía para la inversión pública. Hoy existe y el sur, el norte, el este y el oeste del país tienen esta inversión de 13 establecimientos de tercer nivel. 33 establecimientos de segundo nivel en todo el territorio nacional. Podemos nombrarlos, pero bueno, tomaría mucho tiempo hacerlo. Mire, esta es la distribución que tenemos hoy de nuestros hospitales, nuestros centros de salud de primer nivel. Si ustedes notan, en la zona pegada, digamos, a la frontera de Brasil, tenemos una escasa presencia de establecimientos de primer nivel. Ahí es donde vamos a reforzar también en la inversión en el primer nivel, porque creemos que es necesario equilibrar. ¿Sabe cuánto cuesta esto? 1.934 millones de dólares. A esto se le tiene que sumar la inversión, de estos 46 millones con los que vamos a también dar recursos humanos para estos hospitales. Es decir, más de 2.000 millones de dólares en este plan de hospitales. Más de 2.000 millones de dólares. Nunca en la historia de este país se ha invertido tal cantidad de recursos para salud. Y ahora los famosos 200 millones de los que tanto se habla, ¿cómo se están distribuyendo? Miren, tenemos los productos de salud, 79.749.000. ¿Qué son los productos de salud? Son el conjunto de prestaciones que se requiere para una enfermedad o atender una enfermedad o una patología. Es decir, por ejemplo, una radiografía es una prestación, un tratamiento medicamentoso es una prestación, una internación es una prestación, y todo ese conjunto que va a hacer que una persona salga de una situación de enfermedad es un producto en salud. En productos en salud van solo para el año 2019 más de 79 millones de dólares, y aquí hemos hecho un
una bolsa de recursos para enfermedades de alto costo, que generan situaciones de demasiada inestabilidad económica para una familia. Por ejemplo, la hemodiálisis, el cáncer, la terapia del dolor, la terapia intensiva de adultos, terapia intensiva neonatal. Ahí estamos hablando de 31 millones de dólares. En recursos humanos, dentro de estos 200 millones, 56, casi 57 millones de dólares, y aparte de estos 57 millones de dólares hay otros casi 50 millones de dólares que están por fuera de los 200 millones estos, es decir, en recursos humanos vamos a estar invirtiendo más o menos unos 110 millones de dólares en total. Para fortalecimiento de hospitales, aparte de los 2.000 millones que les hemos hablado, de construcción de nuevos hospitales, estamos mejorando la infraestructura de hospitales, ya sea de segundo nivel, de tercer nivel o de primer nivel, que requieren eso de manera urgente para poder atender. El anterior miércoles hemos aprobado un decreto donde se le autoriza a la ICEM la inversión de más de 208 millones de bolivianos, es decir, 30 millones de dólares solamente en este tema de mejoramiento de infraestructura que ya existe. No estamos hablando de nueva infraestructura, sino que ya existe. Y en equipamiento, perdón, me fui. Y en equipamiento tenemos 24 millones de dólares. Entonces, esto no es imaginación. Estos recursos ya están dispuestos y tienen fuentes de financiamiento nuevas que no existían los años anteriores. Por ejemplo, el presidente Evo Morales ha tomado la decisión de que una parte de los recursos que provienen de un fondo, que es el Fondo Prontis, para fortalecer el área de telecomunicaciones, que venían de impuestos que se cobran a las empresas de telecomunicación, una parte de eso vaya a fortalecer salud para poder implementar el SUS. Y son recursos que van a ir ingresando de manera permanente, no es algo que esté basado solamente en créditos. Al margen de los 200 millones. No. O dentro. De esos recursos son los que van a ir a financiar este tipo de recursos que necesita el SUS. O sea, estoy explicándole de dónde viene esa plata, ¿no? Y bueno, vienen otros, hay otras fuentes. Por eso es que cuando el Colegio Médico nos plantea estas 3 hojitas, nos parece insuficiente para hacer un análisis, porque hay todo un trabajo hecho de diagnóstico por parte del Ministerio de Salud, con respaldo de organismos internacionales como la OMS, la OPS, para avanzar en este plan. ¿Qué quiero que sepa la población? Que me parece importante. Aquí están los recursos. Hay plata para el SUS garantizada. ¿Hay sostenibilidad hacia adelante para el SUS? Sí, la hay. Y lo podemos discutir las veces que sea necesario, en el ámbito que sea necesario, con quien sea necesario, porque tenemos certeza técnica de lo que estamos diciendo. Eso que tenían que explicarles precisamente al Colegio Médico, la sostenibilidad de todo lo que significa el presupuesto, ¿no fue escuchado por ellos? ¿Salieron antes de toda esa explicación? Bueno, en realidad nos dejaron esta carta, esta nota con estos 3 hojitas, y nos dijeron que se iban a retirar, que no se oponían al tratamiento de la ley, que va a seguir su tratamiento el día lunes, que siga nomás la ley, y que ellos hacían conocer estas observaciones. Desde mi punto de vista, Iván, y con muchísimo respeto, porque yo desde el momento en que me senté en el ministerio como ministra he tenido una actitud, y la voy a seguir teniendo, de diálogo con el Colegio Médico y con cualquier sector. Pero aquí no hay una sustentación suficiente, ni económica ni financiera, para aseverar lo que se está aseverando. Yo le voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Se plantea en esta
resumen ejecutivo que en varios, punto 3 dice, en varios países la sostenibilidad de los servicios de salud descansan en los tributos y en Bolivia la coparticipación tributaria solo asigna el 11% del total de la recaudación, fondos insuficientes para la aplicación e implementación del seguro universal. Eso es falso. Todos estos recursos que les estamos mostrando son aparte de la coparticipación tributaria que los municipios disponen el 15.5%. Yo solo estoy mostrando la parte de recursos que está disponiendo el nivel central, el gobierno nacional. Aquí no se habla en ninguna parte de esos 2.000 millones de dólares o más de 2.000 millones de dólares para el plan de hospitales. No se los nombra, directamente se los salta como si no existieran. Y se habla de, han empezado a hablar algunos miembros del Colegio Médico, de crear nuevos impuestos para poder sostener el SUS. No, el gobierno nacional no va a crear nuevos impuestos porque no necesita crear nuevos impuestos. Hay sostenibilidad para el SUS. Ojalá esas personas que están proponiendo la creación de nuevos impuestos le expliquen a la gente por qué están planteando quitarle recursos de su bolsillo a la población para sostener algo que tiene recursos para sostener. No lo sabemos. Nosotros le planteamos con el presidente de la Cámara de Diputados, pero bueno, entonces por lo menos discutamos esto. Tenemos sábado, domingo, aquí están nuestros equipos del Ministerio de Economía para discutir. No sucedió. Ellos dispusieron que no era necesario o que creían que no era necesario. Suponemos que tiene que ver con que no habían en el fondo observaciones al proyecto de ley y se pretendió una observación general que no entendemos. Ministra, bueno, al margen de la posición que pueda tener el Colegio Médico, la población es la que en este momento quiere saber a mayor profundidad cómo va a arrancar este sistema. Usted nos dice 200 millones, que es una parte comprometida, garantizada y sostenible en el tiempo. Para otra todos los parte años, más de 2.000 millones de dólares que son la construcción de todos los hospitales. Esto va a ir subiendo en monto porque también las inscripciones seguramente de los beneficiarios también van a ir subiendo, porque la implementación del Sistema Único de Salud es progresivo. ¿Cómo se inicia? Un poco para entender. En este momento la gente se está inscribiendo. Usted nos dice 1.200 prestaciones que se van a dar a la gente. Y se va a mantener esa adscripción aún después del 1 de marzo. Ajá. Porque entendemos que esos más de 5 millones de personas tienen la posibilidad de continuar en el tiempo adscribiéndose. Por lo tanto, primer mensaje, después del 1 de marzo inclusive la gente va a poder seguir adscribiéndose, aquellos que no lo hayan hecho, aquellas personas que no lo hayan hecho. Un segundo elemento que es importante que sepa la población. La puerta de ingreso para luego, a partir del 1 de marzo, recibir una atención por parte del SUS es el primer nivel de salud. ¿Qué quiere decir primer nivel, segundo nivel? Porque no todos conocen esta definición. El primer nivel es la posta sanitaria, el centro de salud que uno tiene más cerca de su casa, de su fuente de trabajo. ¿Por qué es la puerta de ingreso, Iván? Porque en ese primer nivel se pueden resolver el 80% de las afecciones o de las enfermedades, de las patologías que tiene la población. En ese nivel nosotros vamos a fortalecer lo suficiente como para que la gente tenga lo que la gente necesita, el médico que atienda, la enfermera, la auxiliar de enfermería, y en ese esfuerzo estamos. El segundo nivel es un nivel que tiene más complejidad y más especialidad. O sea, determinará el médico si lo manda al segundo nivel. Exactamente. Si en ese primer nivel se puede resolver su problema de salud, ahí se lo resuelve, se le da el tratamiento, se le da el medicamento, que es algo importante que tiene el SUS. El SUS va a otorgar medicamentos a la población. Sin costo. Gratuitamente, para todas esas 400 productos de salud, 1.200 prestaciones, nosotros vamos a otorgar medicamentos. Si
ahí resuelve la persona, es más cómodo inclusive para la persona, para la familia, porque está cerquita de su casa. Puede ir a hacerse un chequeo posterior a los días para ver si está avanzando bien el tratamiento. El médico puede hacerle un seguimiento más directo porque está cerca de ese paciente. Ahora, si su patología, su enfermedad requiere más especialización, ese médico lo va a derivar al segundo o al tercer nivel. El segundo y el tercer nivel son cada vez de mayor especialidad y atienden enfermedades de mayor complejidad. Lastimosamente eso no se hace siempre en el país. En lugar de entrar por el primer nivel, muchas personas van directo y se saltan al tercer nivel. Por una serie de preconceptos que por ahí existe, de los cuales tenemos que cambiar nuestra visión. ¿Por qué? Porque cuando un paciente se salta y va directo al tercer nivel, y por ahí su enfermedad se podía haber resuelto aquí en el centro de salud en un primer nivel, le está quitando un espacio a una persona que de repente sí necesita esa especialidad, esa tecnología, porque su enfermedad es más compleja. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos saturando ese tercer nivel, llenándolo de pacientes por ahí en emergencias, etcétera, etcétera, que no necesitarían un tercer nivel. Entonces, un segundo pedido a la población. Cuando empiece a funcionar el SUS, les pedimos que siempre acudamos por el primer nivel, por nuestro centro de salud integral, nuestra posta sanitaria, y ese primer nivel, si evalúa el médico que tiene que derivarlo al segundo o al tercero, lo va a hacer. Y el SUS va a cubrir también los costos de ciertas enfermedades y patologías en el segundo y en el tercer nivel. En este primer nivel, ¿cuál es la responsabilidad? Porque sabemos que muchos de los primeros niveles está bajo la responsabilidad de los municipios, ministra. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque se ha hablado mucho también de los recursos que tienen los municipios. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de esas postas de centros de salud que se tienen en todo el país bajo la atribución de los municipios y gobernaciones? Bueno, el primer y segundo nivel es responsabilidad de los gobiernos municipales. Pero hay algo muy importante. El SUS, como está dando cobertura a pacientes de tercer o productos, paga los productos de tercer y cuarto nivel, le está liberando de recursos a los municipios para que los municipios puedan concentrarse en invertir en aquella infraestructura, equipamiento, etcétera, que requieren para el primer y segundo nivel. ¿Con qué recursos cubren los municipios esta atención? Con el 15.5% de su coparticipación tributaria. Y parte de ese 15.5%, el municipio se lo pagaba a la gobernación porque la gobernación atendía a pacientes en tercer nivel, pero de patologías de segundo nivel. Y entonces ahí se le drenaban recursos a los municipios que podían haber estado utilizando en primer y segundo nivel, tenían que pagarle a la gobernación por la atención. Eso no va a pasar. Entonces, esa platita que se le escapaba, vamos a decir, bueno, no se le escapaba, pero se le quitaba al municipio, se va a quedar en el municipio y ahora va a tener más recursos el municipio para poder atender de mejor manera su primer y segundo nivel, y el nivel central del Estado se va a hacer cargo de todos los productos que cubre el SUS del tercer y cuarto nivel. Entonces, nosotros como gobierno nacional, los gobiernos departamentales, según la Ley Marco de Autonomía, debieron hacerse cargo de esos productos de tercer nivel y de los hospitales de tercer nivel, pero no ha sucedido de buena manera. Entonces, ¿qué definió el presidente Evo Morales? No es nuestra atribución completamente de acuerdo a la Ley Marco de Autonomía, no lo es, pero vamos a hacernos cargo de eso porque la gente no puede seguir esperando que los gobiernos departamentales cubran esas enfermedades y el gobierno nacional tiene la obligación
por la Constitución Política del Estado, de darle salud a la gente. ¿Se liberan las gobernaciones de esa responsabilidad? Del tercer y cuarto nivel, en términos de productos, nos vamos a hacer cargo nosotros. Los gobiernos departamentales van a seguir cubriendo, digamos, la luz, el agua, los servicios básicos de sus hospitales, pero además de que nos hacemos cargo de los productos, estamos construyendo hospitales de tercer nivel y de cuarto nivel, y estamos construyendo hospitales de segundo nivel, que serían responsabilidad de los municipios, pero el gobierno nacional también se va a hacer cargo de eso, porque no podemos seguir esperando que los gobiernos municipales o los gobiernos departamentales tengan la capacidad financiera de hacerlo. El presidente Evo Morales dijo, vamos a llevar adelante este plan de hospitales, son más de 2.000 millones de dólares, parte de ello viene del TGN, otros de recursos de cooperación internacional, etcétera, pero en los próximos 3 años ese plan de hospitales va a estar concluido. ¿Se ha estimado, ministra, en qué tiempo el seguro o el sistema universal de salud vaya a poder estar ya trabajando con esas más de 5 millones de personas? O sea, en tiempos progresivos, ¿con cuánto se iniciará este mes de marzo y progresivamente cómo se va a ir avanzando? Bueno, el ritmo de la adscripción en este momento, desde que se inició el 1 de enero hasta ahora, nos muestra que podríamos estar llegando algo menos de 2 millones de personas adscritas hasta el 1 de marzo. Y seguramente ese número se irá acercando paulatinamente a los 5 millones. No necesariamente en este primer año vamos a tener los 5 millones adscritos, ¿no? Pero nosotros creemos que hay una enorme expectativa de la población. Por eso es que en tan poco tiempo hemos logrado que tanta gente se adscriba, porque hay necesidad, porque la gente quiere beneficiarse y ejercer su derecho, porque es un derecho. Hay otras experiencias que que podrían compararse, digamos, pero vemos otras experiencias como seguros municipales o departamentales que se han generado, pero vemos que en el caso del SUS existe mucha mayor expectativa de la población y eso nos alegra, nos llena el corazón porque se nota que hay una voluntad de la población además por ejercer el derecho, pero además por defender esa posibilidad y ese derecho. Y la verdad nos alegra muchísimo y sabemos que va a cambiar la vida de la gente, de millones de personas, el SUS. Por eso es tan importante y por eso es importante que la población sepa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y que juntos, entre todos, gobiernos municipales, gobiernos departamentales, los medios de comunicación, nosotros como autoridades nacionales, podamos ir informando a la población y educando a nuestra población también. Por eso mi mensaje y mi pedido de que cuando empiece a funcionar el 1 de marzo, el SUS, respetemos el primer nivel como nuestra puerta de ingreso, no le quitemos a otras personas la posibilidad de ser atendidas cuando de repente ellos están necesitando algo más especializado, con mayor tecnología, y de repente lo nuestro es un resfrío, es una cuestión sencilla que se puede resolver en el primer nivel. Tenemos que aprender también como sistema a respetar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, en el sentido de cumplir nuestros tratamientos. Hay una enorme cantidad de gente que no concluye sus tratamientos y eso genera que al no concluir sus tratamientos vuelva a tener o una recaída de la misma enfermedad o se complejice más adelante esa patología. El médico, la enfermera son nuestros mejores aliados. Yo estoy segura, porque soy médica de profesión, que el médico, la enfermera estudiaron para salvar vidas y en el íntimo sentimiento, cuando eso sucede, cuando logramos curar a una persona, se nos hincha el espíritu, creemos en la vida y en la posibilidad de seguir adelante. Entonces, a eso también apelo en los
miles de médicos y enfermeras que hacen enormes esfuerzos en todo el sistema y que van a encontrar en el Ministerio, en el Estado, en nuestro gobierno, el respaldo para que esto funcione. Nosotros, mire, el Ministerio ha hecho un diagnóstico de los hospitales de tercer nivel, tenemos diagnósticos de segundo y primer nivel y vamos a seguir invirtiendo de la mano de esos profesionales, escuchándolos, porque ellos son los que todos los días están ahí. Tenemos la mayor voluntad de hacer eso. Por eso quisiéramos que avance de una vez la ley el lunes, podamos seguir aprobando los decretos que ya venimos aprobando para invertir en infraestructura. En medicamentos, hace 2 semanas, el gabinete a la cabeza del presidente Evo Morales ya aprobó la posibilidad de que se avance en la compra de medicamentos para el SUS. Son más de 555 millones de bolivianos que se van a invertir en compra de medicamentos. Entonces nosotros creemos que va a ir bien, está garantizada los recursos, tenemos los recursos. Lo que necesitamos es trabajar en equipo. No puede duplicarse, por ejemplo, inversión de recursos simplemente porque hubo una mala coordinación entre el gobierno nacional y un gobierno departamental o un gobierno municipal. Si distribuimos bien los recursos humanos, en infraestructura, en medicamentos, en equipamiento, la plata nos va a alcanzar de buena manera. Ministra, el planteamiento que ha hecho el Colegio Médico significa que no hay amenazas de paros, de movilizaciones. Le comento esto por lo que ha pasado antes, ¿no? Y si no hay mayores observaciones, eso significaría que van a apoyar el Seguro Único de Salud con lo que hayan presentado, por un lado. Por el otro lado, me preguntaba una ciudadana en la calle, me decía, bueno, yo he tenido un problema de una fractura, por ejemplo. En el primer nivel hay problemas de resfríos, temas muy comunes, pero si la situación es más complicada, por ejemplo, un accidente, no sé, y no puede cubrirle, una fractura por X razones de un niño, de una persona mayor, ¿eso va a cubrir el seguro? ¿En qué casos específicos, sobre todo los graves, cubre el sistema? Bueno, es una lista enorme. Ajá. Que sería imposible poder darla en este momento, que estamos hablando, imagínense, 1.200 prestaciones, sí, 400 productos, tendría que quedarme aquí 1 hora leyendo todo. Pero lo que sí tiene que tener garantía la población es que aquellas enfermedades de mayor prevalencia, es decir, que son la causa por la cual la mayor cantidad de la población se enferma, están cubiertas. ¿Por qué, además, Iván? Eso es lógico. Y yo pongo este ejemplo, pero lo voy a seguir poniendo, en primer lugar porque soy médica y soy mujer y sé que es una de las mayores causas de muerte en nuestro país. Cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte de mujeres en el país. Y podría prevenirse muy fácilmente. Es decir, si las mujeres religiosamente, respetuosamente, hiciéramos todos los años, o por lo menos cada 2 años, nuestro Papa Nicolau o nuestro examen de HPV, reducimos a menos del 5% la posibilidad de tener un cáncer de cuello uterino que nos mate. ¿Por qué? Porque ese examen detecta cuando se están empezando a modificar las células, y si lo detectamos cuando se están empezando a modificar las células en nuestro cervix, podemos tener tratamiento local, no se desarrolla el cáncer y listo. Vivimos felices para el resto de nuestra vida. Pero si no hacemos el Papa Nicolau, esas células se van transformando, crecen irregularmente, generan tumor y probablemente puedan quitarle la vida a una mujer. ¿Sabe cuánto cuesta? Es el costo de llevar adelante 26 bolivianos.
Un Papá Nicolau. Un Papá Nicolau que nos puede permitir salvar la vida de esa persona. 26 bolivianos cada 2 años mínimamente, o una vez al año. Dividamos eso entre los 365 días del año. En realidad no es el costo el tema. El tema es que la mujer haga ese mecanismo de control, se haga ese estudio. Necesitamos avanzar en prevención y promoción. Ese también es mi pedido a la población. ¿Sabe por qué, Iván? Porque ese costo, que puede ser 26 bolivianos cada 2 años, se convierte en un costo enorme para la persona, la familia, el Estado, cuando eso ya es un cáncer, cuando se tiene que hacer una cirugía, cuando se tienen que hacer tratamientos radioterápicos y quimioterápicos. Estamos multiplicando por miles ese costo que inicialmente era algo muy bajito. Entonces, eso sucede con el cáncer, sucede con cualquier otra enfermedad. Podemos prevenir y el costo va a ser mucho más bajo para el Estado y para la sociedad que cuando permitimos que esa enfermedad se desarrolle y nos genere complicaciones mayores. Voy a poner otro ejemplo, la hipertensión. En nuestro país está subiendo mucho el número de personas hipertensas. Y un hipertenso luego tiene complicaciones muy graves en su salud, complica cualquier otro estado agudo, etcétera. ¿Y qué necesitamos hacer para evitar la hipertensión? Reducir la sal en nuestra alimentación. Algo tan simple como eso. Si nosotros educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, trabajamos con quienes le ofrecen alimentos, producen alimentos en nuestro país, restaurantes, panaderos, etcétera, etcétera, y reducimos la sal, probablemente el Estado pueda ahorrar millones de dólares en atender a esos pacientes hipertensos. Y como esos hay muchos casos. Las vacunas, el control de peso y talla del niño cuando es pequeño, todas esas cosas que son hechos de acciones de prevención y promoción son lo más importante. Nosotros no queremos curar a la sociedad, queremos poder evitar que se enferme esa sociedad. Y el SUS está direccionado a prevenir y a promover por muchas razones, porque no queremos poblaciones enfermas, pero también porque es mucho más barato acceder a esas acciones de prevención que luego tener que curar a las personas, e incluso podemos estar hablando de vidas humanas que se pierdan, ¿no? Para finalizar, ministra, si hubiera alguna acción de boicot desde el 1 de marzo a la implementación del Sistema Único de Salud, ¿se están tomando previsiones para que marche la implementación desde ese día? Yo creo que, en primer lugar, el Colegio Médico el día sábado en la mañana ha dejado claro que nos dijo avancen con la ley. Nosotros no nos estamos oponiendo a las modificaciones esas que se están haciendo en la ley 475, y creemos que la enorme mayoría de los médicos, enfermeras, trabajadores en salud que están en el sistema están ahí porque creen en la posibilidad de salvar vidas y van a tener un respaldo del Estado para trabajar, y no creo que estén de acuerdo con generar ningún mecanismo de boicot. Al contrario, yo creo que es una oportunidad inmensa para los médicos, para las enfermeras, de mejorar la situación en la que atendemos a nuestros pacientes. Nunca en la vida se ha invertido tantos recursos económicos en salud. Oponerse a la inversión de esos recursos y al mejoramiento del sistema no tendría sentido. Y yo creo que la gran mayoría de los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, trabajadores en salud lo entienden así. Yo puedo comprender que inicialmente cuando uno no tiene información, duda, pero les estamos dando la información, está la plata. Y nunca vamos a tener esta oportunidad. Y la tenemos ahora, Iván,
porque hubo una nacionalización de nuestros hidrocarburos, porque se lograron invertir en esos más de 1000 establecimientos de salud, porque se introdujeron en todos estos años previos a más de 18.000 ítems en el sistema. Si no hubiéramos tenido toda esa preparación, no podíamos lanzar un sistema único de salud. Ahí sí hubiera sido irresponsable hacerlo. Y mucho más con esta inversión de shock que se está introduciendo el año 2019. Bien, hay mucho todavía que seguir explicando, ministra. Le agradecemos a usted el venir a explicarle a la población sobre todo estos detalles de lo que creo que es fundamental reiterarlo, que está absolutamente garantizada la inversión, los recursos y la sostenibilidad del SUS a partir del 1 de marzo oficialmente arranca. Así es. Hemos estado reunidos además con gobiernos municipales, con gobiernos departamentales, y la verdad es que yo veo mucho entusiasmo también en los gobiernos locales y en los gobiernos departamentales, porque el gobierno nacional está invirtiendo y cargándose una mochila, que parte de esa mochila por ahí les correspondía a otros niveles del Estado, pero que nosotros asumimos como un enorme reto, una enorme responsabilidad. Hay los recursos, el 1 de marzo arranca el SUS, y esos recursos van a ser sostenibles en el tiempo y seguramente se van a ir incrementando en los siguientes años, porque va a necesitar el SUS que se incremente. Hay una proyección que va subiendo poco a poco. Esos más de 200 millones de dólares van incrementando en 2020, 2021, 2022, porque creemos que es primordial hacerse cargo de la salud como Estado. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, a ustedes. Bien, nosotros ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia, ¡ahí se va la primera!